Marina Moretti, delegada general del Sindicato de la Bancaria en el Banco Nación, integrante del espacio Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores, de la CGT, Agustina Paniza, secretaria adjunta de ATE Capital, Constanza Guillén, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, MTE, de la Ciudad de Buenos Aires, y Beto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro. Vamos a empezar y le paso la palabra a Marina Hosky. Buenas tardes, compañeros, compañeras. La verdad, un privilegio, un orgullo participar de este plenario. Quién sabe, voy a decir al inicio, voy a tratar de ser muy escueta, pero decir al inicio un par de verdades de perogrullo a compañeros que sabemos y compañeras que sabemos militantes, pero vale la aclaración de la definición de la economía popular. Desde la década del 90, las organizaciones libres del pueblo, y con el gran desarrollo de las fuerzas productivas, un desarrollo avasallador que no hemos podido politizar, que no hemos podido concientizar, y la intentona permanente neoliberal, muchos de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro pueblo hemos quedado a la vera de la ruta, disculpen. Se escucha mal, me dicen, ahí se escucha un poco mejor. Dice que se escucha con interferencia. Bueno, hemos quedado a la vera de la ruta. Nos llamaban piqueteros, nos decían los desocupados, las desocupadas, y nosotros intentábamos que esos desocupados y desocupadas, si quieren apago la cámara, pero bueno, no importa, esos desocupados y desocupadas se sintieran y se vieran en la opinión pública como trabajadores y trabajadoras desocupadas. La lucha fue enorme, volvimos de la ruta hacia nuestros barrios, y en nuestros barrios nos pusimos con una gran imaginación militante, con una gran imaginación creativa, a generar nuestras propias herramientas de trabajo, a generar nuestros propios puestos de trabajo. Por eso nosotros pensamos que no somos trabajadores informales, sino que somos trabajadores y trabajadoras sin derechos, y de la informalidad económica, informalidad que implica el desconocimiento por parte del sistema económico, de la riqueza, de la enorme riqueza que producimos a diario. Trabajos sobran, trabajamos 12, 14 horas por día permanentemente, construimos nuestros propios barrios, nuestras redes cloacales, generamos nuestras herramientas educativas, nuestras herramientas sanitarias, parimos desde el llano herramientas culturales, parimos desde el llano incluso desarrollo productivo, textil, nos inventamos empleos abordando el espacio público, que es lo único que tenemos para instalarnos, nos comprometimos en el cuidado de los otros y las otras, de los adultos mayores, de las infancias, de las niñeces, de la enfermedad, de las emergencias incluso. Creo que saben que yo soy parte de la Central de Emergencias Villeras. Pero aún así hay un sistema que no reconoce la productividad, no reconoce esa riqueza, ese aporte de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular a la economía global del país. Entonces, no somos trabajadores informales, somos trabajadores en la informalidad económica, porque no somos sujetos y sujetas de derecho. Creemos que la pandemia puso así como de manifiesto todo aquello que más o menos en resumido 2 minutitos pude hablar de todo lo que hemos construido. Inmediatamente las redes comunitarias se pusieron y se desplegaron para poder sostener la emergencia. Las ollas populares, los dispositivos sanitarios, los docentes y los educadores y las educadoras desplegando estrategias para acompañar las tareas de los pibes y las pibas, la reconversión de las tareas textiles a la producción de barbijos, a la producción de camisolines, a la producción de alcohol en gel. Todo eso se desplegó
desde el día 1 de la declaración de la cuarentena, de la declaración de la pandemia. Entonces, y sobre todo quedó muy, pero muy a flor de piel y muy visible lo esencial, lo indispensable, que es el cuidado, que es la economía del cuidado en la vida íntima y en la vida social de todo un país. Porque esas ollas, esos cuidados a las infancias, esa triple jornada laboral de nuestra doña Mari que atiende el comedor, atiende a sus niños y le lleva permanentemente la comida a los adultos mayores del barrio, esa triple jornada laboral y que seguramente será la misma que vende mentitas en el tren, esa triple jornada laboral se puso de manifiesto porque sin esa triple jornada laboral el desarrollo de la pandemia hubiera sido bastante más cruel, o por lo menos el desarrollo de la enfermedad hubiera sido bastante más cruel. Nosotros pensamos que la potencia misma de haber parido la economía popular, de haber imaginado y llevado adelante nuestros trabajos con esa imaginación creativa de la que hablaba antes, también es algo así como el mecanismo del doble poder, ¿no? O sea, uno construye respuestas y soluciones en lo inmediato, a la vez que construye políticas públicas, disputando el sentido de esas políticas públicas. Entonces, en el momento que nosotros construimos un bachillerato popular, estamos dando una respuesta directa a una falta, a una ausencia, a un obstáculo, a un vacío por parte de la política pública, pero también lo que estamos generando es una herramienta de superación de la anterior política pública que existía, con un lineamiento, con una ematividad, con una mística, con una construcción ideológica, con una construcción política emancipadora. Por eso, teniendo todo esto de nuestro lado, que es el trabajo de la economía popular, pensándonos de la mano de los trabajadores organizados, el movimiento obrero general, construimos primero la CETEP, construimos la UTEP y hoy, post pandemia, parimos también el Plan de Desarrollo Humano Integral, que es una respuesta a nivel nacional realmente genuina desde los trabajadores y las trabajadoras, no solo de la economía popular. En la ciudad de Buenos Aires tenemos un contexto a lo cual tendríamos que sumar un par de puntos en relación al plan que presentamos hace un mes más o menos. En principio, una de las grandes estrategias para el posicionamiento de Horacio Rodríguez Larreta ha sido la represión permanente a los trabajadores de la vía pública y la denegatoria permanente de regularización del espacio público, llevado adelante con esa doble vara de la entrega sistemática de espacios públicos a los sectores privados más concentrados de la economía. Entonces, nosotros pensamos que a ese desarrollo en la capital federal tenemos que disputar la regularización y la discusión sobre la apropiación del espacio público, tenemos que pensar la regularización de los trabajadores y las trabajadoras de la vía pública, tenemos que pensar un plan integral o un sistema integral de cuidados que incorpore a las compañeras y los compañeros que se han formado y que se han capacitado y que tienen una experticia enorme en relación a los cuidados de los otros en la ciudad de Buenos Aires e impulsar un plan. Y por supuesto, esa pata que tiene que ver con el desarrollo de lo que los villeros y las villeras llamamos la reurbanización definitiva de nuestros barrios, o la integración sociourbana, que sería un eje muy, muy potente para poder generar condiciones de dignidad, de vida. Digo, durante la pandemia, algunos se dieron cuenta, nosotros lo venimos padeciendo hace muchísimo tiempo, faltó agua y faltó luz. ¿Cómo es posible sostener el aislamiento sin condiciones sanitarias suficientes, sin conectividad, sin agua, sin luz, sin cloacas, con las tapas de las cloacas todas abiertas? Es imposible. Entonces, un plan de desarrollo integral en la ciudad de Buenos Aires incluye un programa de obras de reurbanización y de integración sociourbana
incluye la regularización y la reglamentación de los trabajadores de la vía pública, incluye la creación de un sistema integral de cuidados, incluye también el impulso, la construcción de nuevas cooperativas y el impulso a la producción o la formalización de esa producción, tanto en textil como alimentaria, y la incorporación dentro del esquema de comercialización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluye el fortalecimiento también de las redes de comercialización, e incluye la formación de la formación educativa, de la profesionalización de nuestras cooperativas. Por supuesto, un sistema de reciclado urbano, que seguramente los compañeros y las compañeras de COTI y del MTE va a poder ahondar más en eso, de la promoción ambiental. En la Ciudad de Buenos Aires, el Plan de Desarrollo Humano tiene que poder incorporar también estas herramientas que estamos planteando. Creo que me extendí, así que arriba los que luchamos, las que justo luchamos. 10 minutos, María. Tengo mucho para decir más, pero bueno, la corto acá porque me parece más respetuoso. Les mando un abrazo muy grande, arriba los y las que luchamos. Bueno, muchas gracias, excelente. Diste el ejemplo con el tiempo. Así que muy gracias por eso también. Bueno, seguimos entonces, presento a Juan Perita García Longhi, dirigente de camioneros y coordinador nacional de la multisectorial 21F. ¿Está por ahí? ¿Tiene habilitado el micrófono? Me parece que se desconectó. Justo estaba y ahora no lo veo. A ver. Parece que se desconectó. No sé si alguno también lo está viendo. Hace un ratito, bueno. Problemas de la conectividad. Bueno, lo que podemos hacer si no es... se desconectó, sí. Sigamos con el siguiente. Cuando se pueda volver, Juan, seguimos con él. Bueno, seguíamos entonces con Dina Sánchez, feminista integrante del Consejo Directivo de la UTEP. Si es que está. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nada, yo en primer lugar agradecer la invitación a los compañeros de Nueva Mayoría y por supuesto también felicitarlos por el diálogo, por el plenario. Me parece que estas iniciativas son fundamentales, que aportan muchísimo a la militancia y también porque estas tres palabras que eligieron para discutir, para disputar y para construir, me parece que son fundamentales para poder dar pasos concretos y para poder tener una ciudad más justa y más igualitaria, ¿no? Y en ese sentido, yo estuve como tratando de dividir todo lo que quería decir para ser concreta y no pasarme. Estuve haciendo unas breves reflexiones. Primero es preguntarme y preguntarnos todos colectivamente por qué en una ciudad tan excluyente como es la ciudad de Buenos Aires, el modelo del PRO sigue teniendo tanto éxito, ¿no? Creo que es una pregunta, como lo decía antes, que nos tenemos que hacer colectivamente, ¿no? En una ciudad donde la derecha viene gobernando hace más de 10 años y que más allá de mostrarse como una gestión efectiva, ¿no? Es un gobierno que excluye, que desaloja, que reprime sin ningún costo político. Hace pocos días tenemos la foto de las enfermeras golpeadas, la denuncia de la compañera Ramona antes de morir, ¿no? Planteando
que en la Villa 31 no había agua, ¿no? Estos son solo 2 ejemplos recientes, pero que marcan claramente el accionar brutal que tiene el gobierno de la ciudad y que parece que nada le mueve un pelo. Y para eso claramente no tengo una respuesta, y lo vuelvo a plantear como lo decía antes. Me parece que es una pregunta que nos tenemos que hacer colectivamente, pero también me surgen muchas dudas y creo que es un combo de cosas, ¿no? El tema también, y creo que viene por varios lados, pero una de ellas es el cerco mediático, ¿no? que tienen en la ciudad. Me parece también que es el presupuesto que se maneja, y también veo las capacidades concretas que tienen para dar respuesta a los sectores medios y altos. Y por otro lado, también creo que tiene mucho que ver la capacidad de fragmentación que tenemos como clase trabajadora, como pueblo, para poder disputar las políticas que lleva adelante, que en su momento las llevó Macri, que ahora las lleva Larreta, y que se aplican muchas veces estas políticas en la ciudad con total impunidad. Y en ese sentido creo que tenemos que hacer muchos esfuerzos para que entre todos y todas podamos cambiar esa realidad. Y ahí el aporte desde la UTEP, desde nuestro sindicato de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, también nos venimos planteando ese desafío, ¿no? Todos y todas sabemos que nuestro gremio surge de la unidad de movimientos sociales, de la lucha y de la resistencia que tuvimos 4 años con el macrismo, ¿no?, a la cabeza, y que esa unidad hizo que hoy en día conformemos, ¿no?, nuestro propio sindicato. Y también tenemos las banderas que levantamos, no solo de unidad, sino también de propuestas, ¿no?, de la agenda, de las iniciativas, de leyes que llevamos hacia adelante, y por qué no también marcar las victorias que tuvimos desde nuestro sector, ¿no?, como la ley de emergencia social, ¿no?, la ley de los barrios populares, ¿no? Y que hoy también esas victorias nos permite inclusive saber dónde están esos barrios populares, qué necesidades hay, qué políticas públicas hay que insertar en esos barrios. Y entonces me parece importante que podamos marcar esto, que podamos seguir también esos ejemplos en unidad. Y hoy también nuestro sector viene demostrando que somos un sector que hacemos tareas esenciales, que estamos garantizando no solamente las ollas populares, sino garantizando el alimento a miles de familias en todo el país. Y también tenemos la producción de alimentos, las obras de infraestructura que estamos llevando adelante en los barrios, ¿no? En estos barrios donde aún hoy no hay agua, donde no hay cloacas, el trabajo sociocomunitario que estamos sosteniendo, las respuestas organizadas frente a la violencia machista, la producción de barbijos, el reciclado, la promoción ambiental. Somos casi 5 millones de personas quienes formamos parte de la economía popular y que somos parte de la clase trabajadora, ¿no? El mundo post-pandemia creo que promete muchísima más hambre, promete más desocupación, más pobreza. Por eso es que desde la UTEP, por eso es que desde nuestro gremio, por eso es que desde nuestro sector entendemos que hay que seguir alentando esa unidad y que realmente tenemos que trabajar juntos y juntas para que las políticas de tierra, techo y trabajo se hagan realidad, ¿no? Entonces, por eso, en ese sentido, como lo planteaba la compañera Marina, en ese sentido me parece que el plan de desarrollo humano integral que presentamos en conjunto los movimientos sociales con los sindicatos propone un programa concreto, con plazos, con presupuestos, para avanzar en crear trabajo y poder así poder levantar nuevamente la Argentina, ¿no? En el plan San Martín
se dicen bien las necesidades, no solamente de nuestro sector, sino que se resumen también las necesidades concretas que tiene nuestra sociedad, ¿no? Impulsar un nuevo contrato social que reduzca privilegios y aumente derechos para poder reconstruir la Argentina. Y ahí creo que tenemos ejes que son prioritarios e impostergables, como es la integración urbana, la urbanización de barrios populares, para que no nos pase lo que nos está pasando hoy, ¿no? Que en pleno siglo XXI tengamos que salir a la calle porque no tenemos luz, porque no tenemos agua, en una ciudad tan rica como es la ciudad de Buenos Aires. Y esto no nos puede pasar, porque ya nos pasó y ha cobrado muchas vidas, como es en la Villa 31, la vida de la compañera Ramona y muchas compañeras más, como nos está pasando actualmente en la Villa 21, que a pesar que pudimos ganar la Junta Vecinal y desde la Junta Vecinal venimos trabajando, el gobierno de la ciudad hace oídos sordos a todos los reclamos que venimos haciendo, a todos los servicios básicos para una vida digna que hacen falta hoy en el barrio, simplemente no hace caso. Y ahí, para seguir, este plan de desarrollo humano integral también propone 4 millones de puestos de trabajo para dar respuesta a un escenario de desocupación y de crisis económica que nos va a dejar la pandemia. El reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular con un salario social que garantice una vida digna, con cobertura de salud, que cubra también riesgos de trabajo, con todos los beneficios de la seguridad social. También el fomento de la economía popular desde la producción y comercialización de alimentos. En la ciudad, yo creo que es indispensable, compañeros y compañeras, que avancemos en ese camino, ¿no? Porque tenemos que trabajar justamente en unidad para que no siga siendo la especulación, la ganancia de algunos pocos, la exclusión, que sean quienes predominen, y para que no sigamos siendo siempre los mismos los que perdamos. Entonces, sabemos también que si la desigualdad se sigue profundizando, la verdad es que no hay un futuro alentador. Yo creo que es hora de avanzar también en el cuidado de la madre tierra y dar pasos concretos hacia la soberanía alimentaria. Es hora, compañeros y compañeras, de dejar de discutir la pobreza y empezar a discutir la riqueza, a discutir la renta. Para avanzar en un futuro necesitamos construir un bloque social y político fuerte, con una unidad real y práctica. Entonces, desde ahí tenemos que reconstruir esa Argentina que tanto soñamos, tenemos que empezar a dejar las mezquindades de lado y trabajar juntos y juntas hacia esa Argentina que soñamos, que queremos. Y también me parece importante, ¿no?, que tenemos una obligación como pueblo de avanzar ahora, juntos y juntas, porque el tiempo, compañeros y compañeras, se acaba. Entonces, empecemos a trabajar para una Argentina para que no tengamos que elegir entre la producción y la especulación, que se elija la vida sobre la ganancia y que se elija los derechos sobre los privilegios. Y para eso es importante que construyamos este bloque unido, este bloque fuerte, que yo creo que va a ser la única manera que podamos cambiar esta ciudad, que sea más justa, más igualitaria, una ciudad que se piense para todos y todas. Eso, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Dina. La verdad que tu intervención me da gusto escucharla por el empuje, justamente, y por las ganas de contagiar militancia, y ojalá que se haga realidad la bandera de tierra, techo y trabajo, tal cual vos lo dijiste. Ahora, estaría bueno que las personas que son de gremios, organizaciones sociales, ya que estamos hablando tanto de unidad y la necesidad de mostrar esa unidad, estaría bueno que lo pongan en el chat para saber de qué trabajadores y de qué gremios y organizaciones estamos presentes en esta charla. Así que si lo pueden poner en el chat estaría bueno. Y ahora le damos la palabra a Marina Moretti, que es delegada general de la Comisión Gremial Interna del Sindicato de la Bancaria en el Banco Nación. Marina, ¿estás por ahí? Acá estoy, ¿se me escucha bien? Bueno, compañeras, compañeros, compañeres, qué bueno estar compartiendo esta tarde con ustedes. La verdad,
igual que Marina, igual que Dina, me siento súper orgullosa de compartir bueno, este conversatorio, y sobre todo compartirlo de esta manera, ¿no? En unidad, sabiéndonos parte de una misma clase trabajadora, sabiendo que tanto las trabajadoras, los trabajadores de la economía popular, así como trabajadoras y trabajadores digamos, de trabajos formales o bajo convenio colectivo de trabajo, somos parte de una misma lucha, una misma búsqueda, y también parte de continuar, digamos, la organización sindical que buscamos y necesitamos. Entonces, bueno, dicho esto así rápidamente, yo quería como compartir 3 reflexiones, si se quiere, un poco también reflejando digamos, a mi sector y a mi gremio, que es la asociación bancaria, y también un poco trayendo algunos elementos de las últimas semanas, de los últimos meses, porque bueno, ya se dijo, pero el movimiento obrero y también los movimientos sociales desde hace 4 años que venimos poniéndole el cuerpo y la cabeza, y hemos logrado de alguna manera que estos fueran solamente 4 años de neoliberalismo y no más, y hoy, a poco de arrancar y teniendo un gobierno popular que ayudamos y contribuimos a llegar al gobierno, estamos ante una doble crisis, ¿no? Una crisis relacionada con la salud y una crisis también relacionada con los aspectos económicos, que obviamente la pandemia ha logrado agudizar todos aquellos problemas estructurales y de los otros que ha dejado el macrismo, digamos, como pesada herencia de su recorrido. Entonces, creo que desde el punto de vista de los sindicatos, de las organizaciones gremiales, de los movimientos populares, es muy importante ubicarse desde el lugar de la defensa de la democracia, ¿no? Hubo muchos episodios en estos meses, sobre todo en las últimas semanas, por los cuales me parecía necesario decirlo y recalcarlo, que es un lugar en el que nos tenemos que parar, la defensa de la democracia y la búsqueda de la unidad. Tenemos que eludir de alguna manera todo este acoso del establishment y el griterío de la ortodoxia, ¿no? Que alimenta siempre la economía del miedo y nos lleva a un lugar donde no importan los padecimientos de nuestros compatriotas, no importa para ellos las difíciles circunstancias y condiciones de vida en la que está la mayoría de la población, sino que importan meramente sus propios intereses. Entonces, todo lo que el gobierno ha hecho en materia de, digamos, de paliar las consecuencias de bueno, de la pandemia, pero también de la baja de la actividad económica, ya sea a través del IFE, a través de programas de créditos para las pymes, de las ATP, de las tarjetas alimentarias. Bueno, todo esto obviamente ha sido súper importante y el impacto podría haber sido muy superior al que hoy tenemos. Vieron que en estos días salieron algunos datos del INDEC, donde, bueno, era lo que se esperaba de alguna manera, ¿no? Una profundización de la desocupación, y índices que son verdaderamente alarmantes. Por eso es importante que desde el movimiento sindical no solo nuestra tarea sea dedicarnos, digamos, que es una tarea obviamente súper indispensable, a la defensa del trabajo, del salario, de las condiciones laborales, sino también que podamos ser partícipes y artífices de discusiones y de propuestas que hagan de nuestro país un país mejor y que nos ayuden a salir de esta crisis tan importante que estamos atravesando. En este sentido, el relato de las compañeras, de Dina, de Marina, que me antecedieron, fue súper importante, en el sentido de que también están reflejando, digamos, una propuesta, como lo es
el Plan de Desarrollo Humano Integral, que conjuntamente con algunos sindicatos impulsan una propuesta y un plan, digamos, para salir de esta situación tan compleja en la que nos encontramos. De hecho, es una propuesta que también convive con otras, que creo que es importante también considerar. Por ejemplo, desde la bancaria, ya desde hace un tiempo a esta parte venimos insistiendo bastante con el tema de la reducción de la jornada de trabajo, en el sentido de poder trabajar menos horas, pero poder trabajar más personas, y también por el impacto que tenemos, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con el avance tecnológico. Hubo otras también propuestas que han dado vuelta, por ejemplo, en relación a un salario universal o un salario ciudadano, como se lo quiera de alguna manera mencionar, según los países va cambiando un poco esa denominación. Entonces, bueno, por un lado esto, el rol de los sindicatos y de las organizaciones sociales y sindicalizadas en conformar una agenda propositiva y de defensa de la democracia. Por otro lado, otro aspecto importante que me parece que hay que resaltar es en relación a lo que mencionaba antes, el avance tecnológico, que obviamente no es nuevo, tiene ya sus años, ¿no?, pero que, bueno, nos encontró a muchas personas, producto de la pandemia, teletrabajando en nuestras casas, o sea, haciendo lo que se podía, en las condiciones de infraestructura que podíamos, muchas veces sin las herramientas necesarias, cuidando a las chiques, atendiendo las cosas, bueno, todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, y yo creo que ahí casi un 20% de la población se encuentra en estos momentos teletrabajando, cuando ese porcentaje era muy chico antes de la pandemia, ¿no? Sería un 6, un 8%, y sobre todo eran hombres los que teletrabajaban en aquel momento. Pero bueno, ahí me parece que también hay una cosa para resaltar, que fue el rápido reflejo que tuvieron sobre todo diputados provenientes del sector sindical, en armar, digamos, un proyecto de ley sobre teletrabajo y aprobarlo. ¿Por qué digo esto? Porque ya había muchos vivillos, empresarios vivillos, que se estaban dando cuenta de que obviamente se estaban ahorrando una cantidad considerable de dinero al hacer, digamos, este trabajo desde las casas y por cuenta de los trabajadores. Entonces, la ley, si bien no es una ley, si la ley es una base, digamos, que podría ser perfectible si no quiere, pero es un hecho muy importante porque, en primer lugar, reconoce el principio de la reversibilidad de esta modalidad. O sea, uno puede arrancar teletrabajando, pero después poder revertir esa situación. Considera también el principio de la voluntariedad. Las herramientas y los gastos de conectividad tienen que ser provistos por el sector empresario. Considera algo que es súper importante, que es el derecho a la desconexión, que es algo que después hay que retomar, me parece, porque no es exclusivo de tareas de teletrabajo, sino que el derecho a la desconexión debería estar normado para todos los trabajos, ¿no? Que en algún momento el trabajo no te invada tu esfera personal, tu esfera íntima, tu esfera social, tu esfera militante, es poder tener ese derecho a la desconexión. Y además introduce también una cláusula que tiene que ver con la compatibilidad de los horarios con las tareas de cuidado, que esto sí verdaderamente es algo bastante inédito e importante resaltar. De alguna manera lo que se evitó con esta ley es que hubiera otra modalidad de trabajo uberizada, ¿no? Como ya hay tantas otras de compañeros y compañeras que en verdad atraviesan trabajos sumamente precarizados y con escasez de derechos laborales. Bueno, y el siguiente aspecto que quería tocar, que me parece interesante, importante, que tiene que ver con el nexo entre la agenda feminista y la agenda sindical, o la agenda de las feministas sindicalistas, que creo que ahí hay digamos, se avanzó un montón.
digamos, esto viene de larga data, viene de muchos años de lucha y de construcción, pero sin duda en los últimos años, y al compás movimiento de mujeres, del movimiento de la diversidad, de los paros internacionales de mujeres, ha habido una aceleración en esta agenda y se ha fortificado de alguna manera, y ahí entran un montón de aspectos, ¿no? Desde las licencias por violencia de género, los protocolos también en el mismo sentido, bueno, todo lo que ha tenido que ver con la formación de la ley Micaela, que incluso algunos sindicatos adhieren por forma propia o empiezan a hacerlo, bueno, es el caso de la bancaria, por ejemplo, que fue el primer sindicato en adherir a esta ley, bueno, equipos interdisciplinarios que también empiezan en los trabajos a abordar estas temáticas. Algo también súper importante que hemos conseguido en el Banco Nación hace muy poquito y que es un hecho en verdad histórico, es la obtención, es un acuerdo, en realidad una firma entre la bancaria y las autoridades del banco, con la presencia también de representantes del gobierno nacional, en la obtención del cupo laboral travesti trans para personas transexuales, transgénero y travestis. Esto ha sido sin duda un paso muy importante y después hubo toda una cadena, ¿no? Afortunadamente se aprobó también a nivel de la esfera de los trabajadores, a nivel del Estado Nacional, también en el Senado, y bueno, seguramente saldrá prontamente una ley que acompañe todo esto. Está también en la Cámara de Diputados la firma el convenio de la OIT, del convenio número 190, que bueno, que tiene que ver con la prevención del acoso sexual y laboral. Pero hay un aspecto que es decisivo y me parece que es transversal, digamos, a todas y todos los trabajadores, que es el aspecto de los cuidados, ¿no? Y las políticas de cuidados que tenemos que desarrollar y proponer. Es sin duda uno de los nudos críticos de la desigualdad de género. O sea, cuando hablamos de cuidados no me voy a extender mucho, pero ya sabemos de qué se trata, o sea, hablamos de algo muy esencial, que todos los seres humanos necesitamos cuidar y ser cuidados, y que tiene además una centralidad que es material, que es emocional y también es económica, ¿no? Pero los cuidados también lo que nos muestran o las tareas de cuidado lo que nos muestran es que hay toda una cadena de delegación en los cuidados que refleja toda una jerarquía social. Quien puede delega ese cuidado en otra persona, en su mayoría mujeres, que lo van a hacer de todas maneras, pero con un trabajo precario, mal pago, por debajo del mínimo vital y móvil, es decir, con una serie de condiciones de desprotección y de informalización muy grandes. Entonces, bueno, acá lo que me parece importante es que también desde el ámbito sindical, sé que desde la economía popular está muy presente también, tenemos que entender y trabajar a los cuidados como un bien social, o sea, no es algo simplemente individual, no es algo simplemente familiar, ni algo que solo nos aporta al mercado, sino que tiene que entrar en juego el rol del Estado y también el rol de la comunidad. Hace muy poquito vieron que salió un informe desde la Dirección Nacional de Economía y Género del Ministerio de Economía, un informe hecho por Mercedes de Alessandro. En verdad es un informe muy novedoso y muy importante también, porque ella logra cuantificar lo que representa el trabajo no pago de cuidados en su aporte al Producto Bruto Interno, ¿no? Y ella ahí saca la conclusión de que representa algo así como el 15,9% del PBI, todos aquellos trabajos de cuidados que hacemos, o sea, como para no considerarlo un bien social, ¿no? Y una tarea, y tareas, digamos, claramente que requieren políticas públicas y políticas sindicales para ser reconocidas. O sea, políticas que vayan desde el tiempo, o sea, sabemos que las mujeres cis, las mujeres trans también, tenemos
pobreza de tiempo, ¿no? O sea, escasez de tiempo. Y ahí entra todo lo que tiene que ver con licencias parentales, también pensadas desde un lugar de la corresponsabilidad en los cuidados. Tratar de romper estos estereotipos y estos roles asignados, que se nos asignan a nosotras. También políticas de provisión de servicios, un poco los relatos, ¿no?, que contaban las compañeras recién, ¿no?, pero digamos que esas tareas también sean suficientemente reconocidas y bien remuneradas, de prestaciones monetarias, también políticas culturales en este sentido, y políticas relacionadas con el ingreso al mercado de trabajo. En muchas actividades, obviamente, también está feminizada o masculinizada, según de qué se trate, ¿no? Entonces nos encontramos tareas que son en su mayoría protagonizadas o llevadas adelante por varones, y la mayoría de las veces las más feminizadas por mujeres, y no casualmente las peor pagas, digamos. Bueno, lo vimos mucho en relación a la pandemia con los trabajos de cuidado en relación al personal de salud, sobre todo enfermeras y asistentes de salud, que bueno, en verdad ahí se pudo ver con más claridad todo lo que esos trabajos significan. Entonces decía, corresponsabilidad en los cuidados a todos los niveles, también incorporar la interseccionalidad de la diversidad de familias que tenemos, incluyendo todas las familias que tienen que ver con la comunidad LGTBI+, políticas también que amplíen derechos para las mujeres, pero que signifiquen una expansión también de su autonomía económica y de su autonomía en general, y que involucra a los varones. Creo que ya fui medio mal de tiempo, pero... bueno. Estamos un poquito pasados, si se puede ir cerrando mejor. Bueno, voy cerrando con esto entonces, para no extendernos muchísimo más. El otro día escuchaba en un conversatorio muy parecido a este, pero era sobre feminismos, la escuchaba a Sol Prieto dar algunas estadísticas sobre la ciudad de Buenos Aires, porque me costó bastante relacionar trabajo, sobre todo porque mi gremio, por ejemplo, no es exclusivo de la ciudad de Buenos Aires, sino que mi seccional es Capital y Gran Buenos Aires, o sea que es una mirada un poco más amplia, pero bueno, estos datos que dio ella me parecieron súper interesantes. Miren esto, ella decía, la ciudad de Buenos Aires tiene un PBI similar al de Bélgica, tiene un presupuesto similar al de Roma, y tiene una desigualdad similar a La Paz, una ciudad que yo amo, La Paz, ¿no? Pero bueno, que sin duda vive una gran, digamos, atraviesa una gran desigualdad social y de clase, ¿no? O sea que es un dato tremendo de la ciudad de Buenos Aires, donde la desigualdad de clase no se va a cambiar con este gobierno macrista. Al revés, este gobierno jamás, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, me refiero, jamás ha tenido ninguna política, al menos que conozcamos, activa en relación a la generación de puestos de trabajo, a la generación de políticas para achicar esta brecha. O sea, es una ciudad que no mira, o sea, esta temática, no la entiende, y digamos, y al revés, cuando tiene que hacer algo reprime, ¿no? Como fue el caso de las trabajadoras reprimidas recientemente, cuando fueron con un petitorio a reclamar por salario y por su condición laboral. Entonces, ahí yo creo que, pensando en todo esto, nosotros tenemos que buscar, nosotras y nosotros, una salida que tiene que ser con un Estado presente, seguir insistiendo en esto, ser un polo en el que podamos desarrollar la discusión, y cuando la crisis apremia, y cuando las crisis también son extraordinarias, como en este caso, las soluciones también tienen que serlo. Es necesario que se apruebe, en este sentido los sindicatos tenemos que salir a bancar con todo, es necesario que se apruebe esta contribución por única vez a las grandes fortunas. Bueno, se está trabajando en el Congreso, pero es importante que salgamos, en la medida de nuestras posibilidades hoy, en el medio de este cuadro, pero que salgamos
apoyar este proyecto de ley. No puede ser que la solidaridad siempre tenga que ser de los que estamos más abajo. No puede ser que 9.000 personas que van a ser las que van a tener que aportar, digamos, que son hipermillonarios, se impongan sobre el 99% del país, o el 99,9% del país. Es algo inadmisible, o sea, es algo que no se puede creer. Tendría que ser una ley que salga por consenso, digamos. Vergüenza tendrían que tener de lo que están haciendo. Sin embargo, la vamos a tener que pelear, la vamos a tener que seguir peleando, y en unidad va a seguir siendo nuestro desafío dar el debate por la democracia, por la inclusión y por la justicia social, por igualar y por poner fin a esta gran concentración económica. En este sentido también, y como último, también este es un desafío del feminismo sindicalista, que es un feminismo que se quiere y se entiende como un feminismo redistributivo también. Empezar por aquellas y aquellos que menos tienen para llegar a todas y a todos. Así que bueno, acá termino ahora. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marina. Vamos a seguir. Si no lo estoy viendo a Juan entre los presentes, pero si está, hablar a la calle para siempre, porque lo habíamos salteado porque tenía un problema de conexión. Juan Perita García Longhi. Y si no, voy a también mencionar, antes de presentar a la siguiente panelista, algunas organizaciones, perdón si me olvido alguna, que fueron escribiendo en el chat. De los sindicatos tenemos compañeros de ATE Capital presentes, bueno, del SUBTE, de UTE, de la UTEP, de UPCN, judiciales, de la UEGEN, de la bancaria, de camioneros, también organizaciones Liberación Popular, Bartolina Sisa, Judiciales en Movimiento, Movimiento Popular La Dignidad, Frente Popular Darío Santillán, MTE, Agrupación Protagonista SUBA, Agrupación de Graduados de Docentes de RT, de Relaciones de Trabajo, Mariana Nogueira, docente de Relaciones de Trabajo de las Cámporas Sociales, Juan Manuel Silva, consejero graduado de Relaciones de Trabajo, Nicolás Caropresi y Alejandro Valenzuela del MTE. Saludamos, agradecemos a todos los presentes y bueno, seguimos con ahora la siguiente panelista, Agustina Paniza, secretaria adjunta de ATE Capital. Paso la palabra. Y bueno, recién Marina, estuviste un poquito excedida del tiempo, yo soy me pongo un poco pesado con esto. Si, igual está todo bien, pero si podemos ajustarnos a los 10 minutos, mejor. Tengo que decir, perdón. Sí. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Me van avisando cualquier cosa. Sí, por favor avísenme del tiempo porque me puedo llegar a ir mucho y no es la idea es que podamos intercambiar. Primero, agradecerles muchísimo por esta invitación a un espacio tan compañero como este. Un espacio donde iba pasando, yo estoy con el celular, así que iba pasando las páginas y me iba encontrando con muchas caras de compañeros y compañeras de esta organización con las que hemos compartido actualmente el sindicato, donde hay muchos delegados, y también otros y otras donde hemos compartido el ámbito de militancia universitario también, lo cual habla también de un compromiso por parte de la organización de esta militancia integral, ¿no? Entendernos como militantes de toda la cancha, y en cada uno de los ámbitos donde nos toca estar, poder dar la disputa para transformar la realidad. Así que agradezco mucho la invitación. Y también agradezco la invitación porque me parece muy interesante, muchas veces cuando se habla de trabajo, se nacionaliza la discusión, ¿no? Pensamos en el trabajo desde una mirada nacional y cuáles son las competencias que tiene el gobierno nacional en la creación de trabajo. Y esto es algo que nos pasa no solo con el trabajo, sino con muchos otros temas. Como militantes creo que tenemos un desafío de poder llevar a la ciudad de Buenos Aires varias discusiones que tenemos y varios desafíos, ¿no? Y en ese sentido, en mi caso, como parte de ATE, ATE es la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Estado, y me parece interesante que podamos pensar qué pasa con este estado de la ciudad, qué es lo que le reclamamos, qué es lo que esperamos y qué es lo que disputamos. Y en torno al trabajo muchas veces nos sucede que achicamos la discusión y bajamos la vara de lo que esperamos del gobierno de la ciudad, lo que queremos exigirle. De hecho nos pasa en nuestro sindicato, por ejemplo, para no ir tan lejos,
al día de hoy, los compañeros y compañeras que somos trabajadores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Estado de la ciudad, se autodenominan municipales, ¿no? Hablamos de nosotros mismos y nosotras mismas como los MUNIPA, municipales. Cuando la Ciudad de Buenos Aires tiene su propia constitución desde el año 96, cuando, como bien decía Marina, no estamos hablando de una intendencia o de un municipio, estamos hablando de la ciudad que no solamente es la más rica del país, sino que, como decía Marina, tiene un presupuesto, un PBI equiparable al de las capitales europeas. Y que además, a diferencia de lo que pasa con el resto del país, es una ciudad que tiene autonomía financiera al nivel de poder generar una recaudación propia que le genera una autonomía respecto de lo que recibe de presupuesto a nivel nacional, ¿no? Justamente ahora que estamos discutiendo la coparticipación, o ni siquiera estamos discutiendo, ¿no? Esta cuestión que parece que es un tira y afloje, y que actualmente está siendo utilizado por el gobierno de la ciudad como una excusa para no dar o para no garantizar lo que ya no garantizaba, más allá de que le den o no la coparticipación, ¿no? El compañero que abría decía que ahora tenemos algunos problemas que continúan, ¿no? Que la pandemia por ahí echa luz a algunas cuestiones que ya no estaban funcionando. Y en la Ciudad de Buenos Aires eso es un claro ejemplo. Se profundizaron las diferencias que nombraban las compañeras antes que me precedieron, no voy a ahondar sobre eso, pero sí quiero ahondar en qué pasa con el Estado que tiene que trabajar para revertir esas desigualdades estructurales. Creo que quienes estamos acá estamos convencidos y convencidas que el gobierno de Rodríguez Larreta no busca acortar las brechas, no busca cambiar o revertir esa desigualdad estructural, porque efectivamente hace todo lo contrario ¿no? En estos 13 años ya demostró bastante que no busca revertirlo. Y nuestro caso, como trabajadores y trabajadoras del Estado, nosotros también tenemos algunas particularidades. Una es que como sindicato no solamente discutimos la realidad o la gremialidad, digamos, de nuestras condiciones de trabajo, de las cuales ahora voy a hablar, sino que también discutimos el Estado del cual somos parte. Y me parece que esa es una de las riquezas que tenemos para también poder pensar esa ciudad que decíamos que queremos que sea, como dice el flyer, de todes, ¿no? Para que la ciudad sea de todes necesitamos un Estado que busque garantizar los derechos de todas y de todos. Y para garantizar los derechos de todos y de todas, justamente los trabajadores y trabajadoras que somos parte protagonista de ese Estado, que somos quienes implementamos las políticas públicas, no podemos tener nuestros derechos vulnerados como sucede en la ciudad de Buenos Aires, en esa ciudad tan rica que tiene a sus trabajadores y trabajadoras empobrecidos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hablamos del trabajo estatal, inmediatamente pensamos con la contracara, ¿no? Ya que el panel hablaba de economía popular y trabajo, aunque es todo parte de lo mismo, como bien decía el compañero, es trabajo también, pensamos en el Estado como el empleo formal, ¿no? Es como que uno piensa, bueno, el trabajador del Estado tiene garantizado su salario mensualmente, su aguinaldo, su puesto de trabajo, la estabilidad laboral de la que a quienes estudiamos en la Facultad de Derecho nos hablaban, ¿no? La estabilidad laboral es parte del empleo público. Bueno, si uno se mete en el gobierno de la ciudad se encuentra con que todas esas ideas en torno a la formalidad laboral del gobierno de la ciudad se caen. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos un modelo de precarización laboral, que además creo yo, y me parece interesante que como militantes lo conozcamos, es para mí una piedra fundamental del sistema que hace que el PRO se siga sosteniendo en la ciudad de Buenos Aires, y ahora también voy a explicar por qué. Primero, para conocer de qué precariedad hablamos, nosotros en la ciudad tenemos 18.000 trabajadores y trabajadoras que están precarizados, que están con un monotributo, ¿no? Que están lejos de esa, y además están durante años y años con ese monotributo. ¿Qué significa esto? Que son trabajadores que no tienen una paritaria propia, que cuando nosotros tenemos nuestra paritaria, los trabajadores de planta no tienen ese aumento, que su continuidad laboral depende de la decisión del director que tengan, si le quiere renovar o no el contrato, y ahí aparece o empieza a aparecer la idea de cómo se nos disciplina a los trabajadores y trabajadoras para que seamos parte de un sistema macro, de este sistema que genera el PRO en la ciudad. Trabajadores y trabajadoras que además están precarizados, que no tienen ART, justamente en su mayoría están en aquellas políticas que están dirigidas a los sectores más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que de la mano de las políticas que tienen que garantizar los derechos sociales de la sociedad, tenemos trabajadores empobrecidos, trabajadores precarizados. Digo, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, ¿no? Que haría acá como un paréntesis, ¿no? Que dejó de llamarse Ministerio de Desarrollo Social para llamarse Desarrollo Humano, ¿no? Como si la pobreza o el desarrollo dependiera de
una individualidad, no del Estado, no de la economía, no de una sociedad, ¿no? Como que tu desarrollo tiene que ver con tu desarrollo individual, con esa meritocracia de la que tanto nos habla el neoliberalismo. Y dicho esto, ese Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que es uno de los ministerios más grandes que tiene la Ciudad de Buenos Aires, tiene como principal política de acompañamiento, si se quiere, a los sectores más vulnerables, la de transferencia directa de recursos. Y dentro de ese presupuesto con el que cuenta este ministerio, si uno mira el presupuesto, la mayor parte de esas transferencias están en un programa que es el de Ciudadanía Porteña con Todo Derecho, ¿no? La Ciudadanía Porteña es un programa de transferencia de recursos. Bueno, los que somos militantes de la ciudad en su mayoría lo deben conocer porque hay muchos compañeros, digo, que en los barrios que acompañamos que la perciben, y tiene justamente a sus trabajadores más empobrecidos. Los que no están precarizados como monotributo cobran salarios muy por debajo de la línea de la pobreza. Nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires alrededor de un 60% de trabajadores, 60% de trabajadores del gobierno de la ciudad que cobran salarios por debajo de la canasta básica. Entonces, es difícil pensar en un Estado que pueda revertir, aunque hubiera un Estado que quisiera revertir esas desigualdades, que lo pueda hacer con trabajadores y trabajadoras empobrecidos. Y además yo decía antes que para mí hay una maquinaria ahí que funciona con la precarización laboral, que ayuda también al sistema, ¿no?, del PRO. Y esto tiene que ver con un laburo que hicimos principalmente el año pasado, donde recibimos muchísimas denuncias a partir del caso de 2 compañeras que se animaron a denunciar que estaban siendo apretadas por sus jefes, por el PRO, para militar la campaña del PRO. Muchas veces escuchamos, ¿no?, como que esto aparece, es como una idea que está muy buena. Acá nosotros tuvimos solamente con un Instagram que las compañeras abrieron más de 400 denuncias de trabajadores y trabajadoras, todos monotributistas, que eran apretados para hacer distintas actividades de campaña, y no eran de la última campaña, y no eran solo de la Ciudad de Buenos Aires. Primero que eran de hace muchos años, lo cual habla de un plan bastante sistemático por parte del gobierno de la ciudad, y en las últimas elecciones habían empezado a tener tareas también en la provincia de Buenos Aires, trabajadores del gobierno de la ciudad que eran apretados para ir a volantear, para estar en un call center, para ir a actos políticos, para, bueno, distintas actividades que las teníamos categorizadas en esa denuncia que hicieron, lo cual habla de un sistema muy perverso, porque cuando vos sos monotributista y sabés que está tu salario y tu trabajo depende de un director que permite que vos continúes o no, porque además no te consideran un trabajador, sino que es una locación de servicio, un trabajo eventual, a pesar de que estés 10 años en un mismo puesto, eran compañeros y compañeras que a todos era la misma amenaza: si no haces esa tarea, se te despide. Y así, en esa constante, sucede en este contexto de pandemia, que además esos compañeros y compañeras, que son quienes están precarizados y que el gobierno de la ciudad no los considera trabajadores en un contexto normal, en la pandemia sin duda que los considera trabajadores, y además fueron los que sostuvieron gran de las políticas y de las actividades que tuvo que sostener el Estado. Cuando uno piensa en la pandemia, piensa que la cuarentena cerró todo. Y la verdad que el Estado siguió abierto y el gobierno de la ciudad tuvo varios servicios esenciales que fueron sostenidos por trabajadores y trabajadoras que en los últimos 4 años perdimos más de un 30 y pico % de nuestro salario, y que además, como ya les decía, bueno, muchos de esos son salarios que están por debajo de la canasta básica. Estoy hablando de los trabajadores y trabajadoras de la salud, de los cuales hoy se hizo referencia a los enfermeros y enfermeras que se movilizaron el lunes. Estamos hablando de los trabajadores de la niñez, estamos hablando de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, donde hay paradores que siguen funcionando, hogares de niños y niñas. Digo, hay una enorme cantidad de trabajadores que siguieron sosteniendo ese Estado, pero que están lejos de tener una recomposición salarial. Y que además nos encontramos con un gobierno sumamente perverso, porque no abrió en estos más de 6 meses que llevamos de cuarentena, no se abrió ni una mesa, ni una mesa para discutir los protocolos con los que los trabajadores estaban yendo desde el día 1 a atender y a garantizar los derechos de la población. Los trabajadores, enfermeros y enfermeras no tuvieron un ámbito, un comité de crisis a los que fueran convocados, ni una CIMAT para poder discutir sobre sus condiciones de salud laboral.
Lo mismo les pasó en los hogares, donde empezaron a aumentar los casos de contagios en los niños que estaban bajo cuidado del gobierno de la ciudad. Los trabajadores en calle, los trabajadores de prevención del delito, que eran los que nos piden, ¿no? Los que ordenan las filas, nos piden los permisos de circulación. Esos trabajadores que cobran 28 lucas y están en la calle y están contratados y están precarizados, además no tenían dónde discutir las condiciones a las que iban a exponerse. Se les daba barbijo que si yo creo que agarro un cacho de papel y me lo pongo acá, me tapa más que el tapabocas que daba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esa es la situación que atravesamos en la cuarentena, con la complejidad de que como sindicato y como trabajadores y trabajadoras comprometidos con la ciudadanía, entendíamos que en este contexto salir a reclamar por nuestros derechos era sumamente complejo, porque hoy dejar una guardia en un hogar de niños donde los chicos dependen de esos trabajadores que los están cuidando, o ni que hablar de los trabajadores de la salud, era exponer a un montón a la población misma, ¿no? Hoy hacer un paro o movilizar expone a aquellos que tenemos que cuidar. Entonces, los trabajadores y trabajadoras del Estado estamos en una encrucijada muy grande y creemos que parte del saldo que tenemos que poder generar luego cuando lleguemos a esa supuesta nueva normalidad, tiene que poder ser un Estado con mayores derechos para esos trabajadores y trabajadoras. Y lo digo acá también en un ámbito militante, porque muchas veces se nos pide a los trabajadores que entendamos que, bueno, hay que esperar un poco, no hay que pedir una apertura de paritaria, porque tenemos que entender que en este contexto el gobierno tiene que poder primero llegar a aquellos que menos tienen. Bueno, no tenemos que llegar a un punto donde los trabajadores del Estado sean los que menos tienen, porque ahí es donde radica la capacidad del neoliberalismo de hacer mierda nuestro proyecto político, en destruir el rol del Estado, ¿no? Que es lo que han hecho en los últimos años. Y no podemos perder de vista que cuando se habla de salario de trabajadores del Estado, cuando se habla de nuestra carrera, cuando se habla de nuestras condiciones de trabajo, estamos hablando también del rol del Estado, estamos hablando también de esos derechos que podemos garantizar. Es imposible pensar un Estado que garantice derechos con sus trabajadores con los derechos vulnerados. Y esa es la situación que estamos atravesando en la ciudad de Buenos Aires. Por eso es tan importante seguir generando estos niveles de unidad de los que hablamos. Acá está Beto Pianelli también, con quien tanto con el subte como con UTE venimos generando un frente de unidad muy grande, que es muy necesario porque, como bien decíamos, hay un nivel de desconocimiento de lo que sucede en la ciudad que nosotros como militantes tenemos que poder transformar, y parte de las discusiones que estamos teniendo hoy me parece que van en ese sentido. Nosotros hemos tenido que llegar a la OIT, de hecho, muy loco, ¿no? O sea, la verdad que no esperaba, tuvimos audiencias con Beto, con la gente, ¿no?, de Ginebra, por Zoom, contándoles la realidad que estábamos viendo en la ciudad de Buenos Aires. Tuvimos que irnos hasta Ginebra para que los que estaban en Parque Patricios nos escuchen de lo que estaba sucediendo en la ciudad de Buenos Aires. Y aún así no nos escucharon, porque el gobierno de la ciudad se sigue cagando de risa de los trabajadores y trabajadoras que sostienen el Estado. Nosotros creemos que es muy importante conocer la ciudad para poder transformarla. Díganme si me voy pasando de tiempo, así vamos cerrando. Nosotros sabemos que es fundamental poder pensar el trabajo en el Estado para poder transformar también la ciudad de Buenos Aires. Creemos que una cosa va de la mano de la otra, que no son cuestiones escindibles. Y también lo digo porque hay algo en lo que es muy hábil el neoliberalismo, que creo que lo decía una de las primeras compañeras, que es en dividir la lucha, ¿no?, en el mundo del trabajo. Entonces existe el monotributista, existe la T, existe el monotributista no tan monotributista, el planta transitoria no tan... Bueno, y todas las modalidades que empiezan a aparecer, que generan también que muchos trabajadores y trabajadoras crean que se tienen que ir organizando como en la pequeña, ¿no? Bueno, los que trabajamos en el programa 148B nos unimos y peleamos por nuestro salario. Y los que estamos en el programa no sé qué cuánto, el ministerio también. Y en realidad el desafío es poder entender que el ataque es a toda la clase trabajadora por igual, y que lo que tenemos que poder tenemos que poder generar es mayores niveles de organización sindical que nos permitan, en un marco de unidad, poder dar esa batalla, ¿no? El enemigo que tenemos enfrente es muy claro, y también creo yo que es fundamental que podamos trabajar en la sindicalización de nuestros compañeros y compañeras. Justamente esta organización política, por lo que decía antes, que tengo grandes compañeros que son delegados y delegadas, y bueno, incluso Eve, que es compañera del Consejo Directivo de ATE Capital, lo tienen muy claro. Pero ¿por qué es tan importante que trabajemos en esto? Porque muchas veces se trabaja en los autoconvocados o las autoconvocadas, que bien sabemos quienes militamos en política, que no vale lo mismo una organización, una representación sindical,
cuando hablamos nosotros por muchos otros y otras, con todo lo que eso requiere, ¿no? Ponerse de acuerdo en un plenario, discutir, tomar decisiones, llegar a una síntesis y llevarla adelante, que aquellos que un día se paran y dicen, bueno, yo ahora voy a luchar por esto y me represento a mí mismo, pero estoy representando a todos. No, la realidad es que no. En el mundo del trabajo no da lo mismo un delegado sindical, un delegado de base, que alguien que un día se sienta y dice yo esto voy a hacer un paro, como nos está pasando ahora en el sistema de salud, donde se está convocando a un paro, por ejemplo, con lo difícil, con lo complejo que es esto, y donde nuestros propios compañeros de los hospitales nos dicen no podemos parar, porque lo que estamos reclamando es que nos falta personal, y si nosotros hoy paramos, estamos haciendo abandono de personas y estamos dejando a la gente tirada. Y eso es lo que nos dicen nuestros compañeros en los sectores, en los hospitales, donde todavía, con todo este maltrato y este destrato del gobierno de la ciudad, siguen sosteniendo lo público como un valor fundamental. Y nosotros estamos convencidos que en la Ciudad de Buenos Aires, la cara de contención que le queda del Estado son las que generamos los trabajadores y trabajadoras. Por eso nos parece fundamental seguir generando estos ámbitos de unidad y donde se conozca cuál es la realidad que atravesamos, porque solo así podemos realmente transformar la ciudad y ganarla. Creo que tenemos muy claro que hay un desafío que es poder ampliar los márgenes de representación en la ciudad. Si hay algo que se aprende como delegado sindical o delegada sindical, es justamente que en el sindicato vos tenés un montón de realidades, un montón de pensamientos, no solamente representás al que piensa igual que vos, ¿no? Y en la Ciudad de Buenos Aires parte del desafío es ese también, poder interpelar a aquellos que son parte de la clase trabajadora, pero que están con un pensamiento que va en contra de sus propios intereses, y que creo que nuestro desafío también tiene que ver con eso, y creo que es con esa unidad como la que muestra este panel, como la que vamos generando, la que generamos en la calle, los años de resistencia, y que seguimos, y que hoy generaron que pudiéramos tener un gobierno nacional a la altura de esta pandemia y que nos permite seguir generando mayores niveles de unidad. Esa unidad hay que seguir sosteniéndola hoy, porque justamente es la que supimos construir de los movimientos de trabajadores y trabajadoras, pero que también tiene que poder trascender esta etapa y generar una Argentina para todos y todas, y en este caso, en la Ciudad de Buenos Aires, poder transformarla finalmente con los trabajadores y trabajadoras como protagonistas de esas transformaciones. Así que muchísimas gracias por la invitación y bueno, a seguir discutiendo. Bueno, Agustina, muchísimas gracias por tu intervención. La verdad, bastante gráfico y sobre las políticas de trato que tiene el gobierno de la ciudad para los trabajadores del Estado. Bueno, quiero hacer una mención a la Federación Única de Viajantes de la Argentina y el SUTEBA, y también agradecer la presencia SUTNA, de Noelia Acevedo, de la bancaria y de la juventud de la CFT, y de Nicolás Rodríguez, militante bancario de Liberación Popular. Una aclaración también, recuerden que el que quiera puede hacer preguntas en el chat, y cuando empiece el bloque de eso. Y ahora le doy la palabra a Constanza Guillén, del MTE. Tenés la palabra, Coti. Gracias, Tito. ¿Ahí se escucha bien? Ahí me están escuchando, ¿no? ¿Sí o no? Se te escucha bajo, compañera, me parece. Sí, Coti, se te escucha muy bajito. A ver, ¿ahí se escucha un poco mejor o no? Y sigue bastante bajito. Bueno, no sé, me pongo a gritar y que me insulten los vecinos, de última. Pero me anda medio mal internet, ahí está. Bueno, antes que nada, gracias también por el espacio, por haber convocado esto. Me parece que es sumamente importante que podamos tener estos lugares de discusión, tanto los gremios como las organizaciones sociales, en todo este recorrido que venimos teniendo. Es bastante amplio el tema de hoy, de la jornada esta, que es economía popular y trabajo, puede ser muy amplio. Enfocándonos en lo que es Ciudad de Buenos Aires, primero arrancar contando que en lo que va del 2020, ¿se escucha o no? A ver, esperen. Coti, se te escucha como muy alejado, quizás un poquito más al micrófono. A ver. A ver. Sí. ¿No? ¿Ahí se escucha?
¿Mejor? Ahí se escucha mejor, sí. Listo. Bueno, nada, esto, como venía contando recién Agustina, quizás enfocarnos un poco más en lo que es Ciudad de Buenos Aires, que es un poco el debate que nos trae acá hoy, y arrancar comentando que en este momento la Ciudad de Buenos Aires está en un 13%, 13,1% de niveles de desocupación. ¿Y por qué lo menciono? Porque en los últimos 4 años se venía sosteniendo aproximadamente públicamente el 9% del número de desocupación abierta. Acaba de saltar al 13%, y si juntamos lo que es desocupación con subocupación, con ocupación que está en búsqueda de empleo, pero que no tiene, todos son un 43%. ¿Por qué lo traigo? Porque esto es un momento clave que va a incidir directamente en la economía popular. Desde el MTE, por lo pronto, hablé con algunos compañeros, algunas compañeras, para ver cuál era la mejor intervención que se podía hacer en el día de hoy. Y bueno, era contar experiencias concretas como para sumar a lo que ya hicieron las compañeras anteriores. Marina arrancó explicando o dando una definición de lo que es la economía popular desde el movimiento de trabajadores excluidos, para la mayoría, si no se conoce tanto la organización, que arranca en el 2002. Hoy podemos, o varios están diciendo que la situación de la crisis social y económica se parece bastante a lo que fue la crisis del 2001, del 2002. Y nosotros en el 2002 empezamos con la organización del mundo cartonero, lo que hoy se llama el sistema de reciclado de la Ciudad de Buenos Aires. En esa lucha gremial específica, los puntos claves, o por lo menos la manera que nosotros entendemos que es nuestro objetivo como organización, es precisamente la organización de aquella economía popular, es decir, aquellos trabajadores que están totalmente excluidos. Entonces, partiendo de eso, cuando nos encontramos en el mundo cartonero y empieza a arrancar toda esa experiencia, lo que nos tuvimos que enfrentar fueron en diferentes etapas. Primero, en una pelea contra la policía, por tema coimas, por tema persecución, por tema violencia institucional, con los compañeros y las compañeras que venían a ganarse el mundo revolviendo basura. O sea, estamos hablando de lo peor en la situación a la que había quedado el país después de todo un neoliberalismo de los 90. Pasamos luego a una pelea interna también con los choferes de los camiones, que también cobraban fortunas por llevar y trasladar a los compañeros y las compañeras que se venían de provincia de Buenos Aires, del conurbano, a buscar el material a la ciudad más rica, que es Capital Federal. Y luego pasamos a otra pelea más que tiene que ver ya con los cartoneros y con todo un sistema propio del mundo del reciclado, que no vamos a entrar en detalle. Pero en ese caminito y en ese recorrido que se hizo, estamos hablando de una lucha reivindicativa que se tomó lugar en las calles, donde fue corte de puentes, pelea con la policía, toma de ministerios, donde ese fortalecimiento en la unidad es lo que llevó a ganarle y a pelearle al macrismo lo que hoy es el sistema reciclado que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Ese nivel de organización, y que fue atravesado, pero 100% también con una perspectiva de género, porque gran parte, no sé si saben, pero de la cooperativa, la manifestación de los cartoneros, está compuesta en su mayoría por compañeras mujeres. Y una de las primeras reivindicaciones que se logran son las guarderías, es decir, los espacios de cuidado para nuestras compañeras cuando salían a trabajar y no tengan que estar los chicos y las chicas arriba del carro y haciendo las jornadas largas, quedándose hasta las 2, 3 de la mañana, para que los pase a buscar el camión para después volver a su casa y que tengan un lugar de contención, de educación, de apoyo, para entonces fortalecer, sí, esta herramienta gremial que se estaba conformando en este momento. ¿Por qué menciono o arranco, digamos, con esta historia? Porque tiene un poco que ver la disputa que Marina trajo también al principio, que tiene que ver con la vía pública, con nuestras compañeras y compañeras ambulantes. Hoy la disputa en el gobierno de la ciudad es la calle. Y hoy está clarísimo que la reta tiene una determinación y todo su gabinete tiene una determinación de no soltar esa vía pública y hacer un negocio sobre eso. Sumado con algunas diferencias que la sociedad civil también está metida acá, porque hablamos de la CAME, hablamos de otros factores que no estaban presentes en el ejemplo de los cartoneros, pero que sí están presentes en el tema de la vía pública, que tiene que ver el hostigamiento, tiene que ver la coima de la policía, tiene que ver con los negocios de los privados, tiene que ver esta mirada de exclusión. A diferencia de lo que fue en 2002, hoy, como bien decían antes, estamos hablando de que la economía popular y el trabajador y la trabajadora de la economía popular, a diferencia de lo que fue en 2002, a partir del 2011 pasa a ser un actor político. Y esto no es un dato menor, porque se pone en agenda la economía popular, se pone en agenda aquello que está invisibilizado y que era el descarte social. Cuando ya nos encontramos en un escenario donde hay una discusión política, hay una agenda mediática que se pone en tema, es donde empieza a aparecer
la fuerza y lo importante de la unidad de los gremios, como ATE, como camioneros, como MATA, como ferroviarios, como todos, en el acompañamiento y entender que la lucha es una, porque estamos hablando del mismo actor, que es el actor trabajador y la actriz trabajadora, digamos, en toda esta pelea. ¿Por qué lo menciono? Porque aparte que decían de que la lucha, más allá de que había que unirse por cuestiones estratégicas, hay una cuestión que lo une que es bien simple. Aquellos trabajadores y trabajadoras que caen del sistema formal llamado formal, están directamente en la economía popular. Y hoy esa brecha, como bien lo mencionaban antes, es muy finita. Porque ¿qué diferencia a un trabajador o una trabajadora de la salud que gana 18.000 pesos de un compañero o una compañera que también gana 18.000 pesos? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la representatividad. La diferencia es que están organizados en un gremio, que tienen paritarias. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que estamos hablando exactamente de lo mismo. Digo, sumado que en pandemia, como también lo mencionaban las compañeras que estaban antes, hablamos de las trabajadoras, porque en su mayoría son mujeres, las que salían a sostener en plena pandemia todo lo que son los comedores, los merenderos, que se pusieron a la cabeza todo esto, arriesgando su salud, su integridad física, llevando adelante no solamente los comedores, sino también las viandas para aquellas familias que estaban enfermas con COVID y no se podían acercar. Digo, y todo ese laburo que, aparte de no ser remunerado económicamente, tampoco es reconocido y tampoco son consideradas esenciales. Y esa pelea, nosotros la venimos dando hace mucho tiempo, porque lamentablemente, a diferencia de quizá lo que es el empleo formal, en la economía popular, es un poco lo que decía la compañera antes de este triple trabajo que tiene una mujer. Bueno, la economía popular tiene eso mismo, porque está peleando los derechos laborales, en la dignificación del trabajo, pero también está peleando la dignificación de la vida, de la persona, está peleando por ese comedor, está peleando por ese vecino o esa vecina que tampoco llegan, está peleando porque no tiene un piso en su casa, porque no tiene cloacas, porque no tiene luz. Entonces, todas esas peleas son transversales y hacen justamente, por eso digo que es muy amplio hablar de economía popular, y estoy intentando sostenerlo dentro del marco del trabajo propiamente dicho, lo que tiene que ver la lucha gremial, pero es muy difícil porque son muchas las cosas que se intervienen. Volviendo un poco a lo que fue la experiencia en cuanto a lo laboral específicamente, hay otro sector, y es un claro ejemplo de lo importante que es la organización, que tiene que ver con la experiencia de los polos textiles. Ahí es una lucha completamente distinta, porque estamos hablando de una lucha directamente contra la esclavitud. Estamos hablando de una lucha donde hay una competencia individual entre personas, es decir, compañeros y compañeras en su gran mayoría de otros países vecinos nuestros que están totalmente esclavizados laburando en talleres textiles clandestinos adentro de las villas de la ciudad de Buenos Aires, donde tenían que depender y era el mejor postor. ¿Por qué? Porque venía el privado, se acercaba a la villa, iba a una casilla, le tocaba y le decía, vos a cuánto me lo vendés, a 50 centavos, no, vos me lo haces por 40 centavos la pieza, y no vos me lo conseguís por 30 centavos. Digo, y esa competencia, cuando encontramos ese escenario, esa lucha con la esclavitud en la que se encontraban, empiezan a surgir los polos textiles. Hoy en la ciudad de Buenos Aires tenemos 12 polos textiles. ¿Qué significa esto? Que son familias que se unieron y que armaron diferentes cooperativas donde se logra sacar el trabajo de la casa. Y eso no es menor, eso es dignidad laboral, eso es dignidad a una persona. Que puedan salir de esos domicilios para ir a un lugar de trabajo, para estar trabajando de forma organizada y para dar una pelea al mercado privado. ¿Por qué? Porque encima tenemos un desafío más grande con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la inclusión frente a los diferentes contratos o los diferentes trabajos que se pueden sacar con el gobierno de la ciudad. Las más llamadas licitaciones y todo lo que se hace en los programas y los planes de acompañamiento económico y a nuestras cooperativas las deja completamente fuera del juego. ¿Por qué? Porque una cooperativa no tiene la espalda económica para bancarse que el gobierno de la ciudad pague un contrato 4 meses más tarde después de realizar la tarea o de entregar el servicio. Mientras tenemos los negocios y los privados que sí lo pueden hacer. Y ahí es otro desafío que tenemos en el mundo laboral de economía popular con el gobierno de la ciudad. Así que bueno, digo, me fui un poco por las ramas, ¿no? Pero digo, en todas estas experiencias también hay otra pata que tiene que ver con los liberados. Y acá los liberados y las liberadas están pasando por un momento terrible, que también hay que mencionarlo. Nosotros vemos y venimos acompañando a un montón de compañeras liberadas mujeres que están con domiciliaria. ¿Qué salida laboral tienen? Ninguna, no pueden moverse de su casa.
tienen que hacerse cargo de los chicos, no tienen un programa que las acompañe. Claramente, si no tenés problemas para conseguir un laburo viviendo en una villa, en un ayuntamiento, más difícil se te va a hacer conseguir un laburo. Acabo de salir y acabo de recuperar mi libertad hace un par de meses. Y esas compañeras necesitamos organizaciones sociales, porque no hay nada, ningún programa que está acompañando la realidad de estas compañeras. Y hoy también es importante discutir eso. Una compañera que habló un poco antes hablaba del Ministerio de Desarrollo, que ahora se llama de Hábitat Humano, ¿no? Digo, para sumar un poco a lo que decía, se crea también una subsecretaría, lo que antes se llamaba la Subsecretaría de Economía Popular, hoy se llama Subsecretaría de Potencial Humano. Digo, y ese uso del potencial humano es hasta un término que ya es arcaico hasta el sistema privado. O sea, las grandes empresas del mundo privado hasta desconocen hablar de potencial humano. Entonces, hay una desconexión real entre la política de Estado y la realidad. Y eso es un poco las consecuencias que estamos teniendo hoy y que lo estamos viendo. Porque en plena pandemia, cuando salen estas medidas que salieron a nivel nacional para ir justamente y para poder acompañar y paliar la realidad que los que menos tienen, que son el índice de las diferentes medidas que salieron, en realidad, a los que menos tienen, no les llegaron. Y no les llegaron por dos motivos, de dar dos ejemplos muy claros. La gente de calle, que está en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, que respecto del año pasado se incrementó en un 20% ya, por lo que estamos viendo. O sea, si había 7.251 personas del año pasado, hoy ya estamos en un 20% más. Digo, y a estas personas, el IFE no les llegó. ¿Y por qué no les llegó? Porque no fue pensado ni siquiera para ellos. Porque una persona en calle no tiene un teléfono, no tiene internet. Porque entonces estuvo cerrado toda la pandemia. Y porque fuimos las organizaciones sociales que tendríamos que estar organizando, planificando y poniendo cabeza a la salida económica y al mejoramiento de la economía popular de las unidades productivas, no tuvimos que poner a la cabeza también salir a paliar esto y hacer justamente de interlocutores entre los que menos tienen y el Estado, una vez más. Entonces, esa desviación, esa obligación a la que nos pone, es un desafío gigante que tenemos como economía popular y como organizaciones sociales, que hay que empezar a reconocer. La otra parte tiene que ver un poco con esto de que decíamos de la pandemia en este momento. El ejemplo también muy claro es todos los compañeros y las compañeras del sistema de reciclado, nuestros cartoneros y nuestras cartoneras, como no podían salir a laburar porque el Estado no les daba un protocolo y no les habilitó, por más que son considerados trabajadores esenciales, ¿saben lo que hicieron? Se pusieron absolutamente todos a laburar en los comedores y en los merenderos. Digo, ¿a cambio de qué? A cambio de no tener un plus, y de los cuales tampoco la ayuda económica les llegó a ellos, porque encima, por cobrar 18.000 pesos o 20.000 pesos, el IFE tampoco les llegaba. Digo, entonces, hay un montón de cosas que hay que discutir y que todavía tenemos que trabajar. Y ese camino es largo, entiendo que la unidad es lo que nos va a ayudar acá, pero también hay que entender que el panorama es muy distinto al panorama de la ciudad de Buenos Aires. Y si hay algo como desafío que tenemos las organizaciones sociales y los gremios que acompañamos al gobierno nacional, tenemos que tener muy en claro cuál va a ser nuestra postura en la ciudad de Buenos Aires. Y eso no nos puede desviar. Digo, y todas las aristas y las complicaciones, los desafíos que van a empezar a aparecer y que ya están empezando a aparecer a nivel nacional, tenemos que tener bien en claro que la estrategia en ciudad de Buenos Aires tiene que ser otra. Digo, y en esto sí nos tenemos que plantar firmes, tenemos que ser autocríticos y nos lo tenemos que cuestionar y sentar a discutirlo de manera urgente. Porque ya estamos en post-pandemia, Ciudad de Buenos Aires cortó el presupuesto, se está agarrando la coparticipación para cortar todos los recursos, desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde el IBC, y no está tomando acción absolutamente nada. De hecho, en Ciudad de Buenos Aires, uno de los ejemplos es el tema de los desalojos. Nosotros estamos con desalojos todos los días. El decreto nacional no se está respetando en la Ciudad de Buenos Aires, no está habiendo una unión y un claro camino para poder obtener que mi Defensoría y el Ministerio Público se pongan de acuerdo y se pongan en manos firmes para accionar sobre esto cuando se lo venimos también. Porque claramente no lo va a hacer. Ya sabemos que con todos los hoteleros, ya sabemos por qué funciona tan mal el subsidio habitacional, y estas cuestiones hay que poner atención. Y el año pasado, 20.000 en riesgo de situación de calle. Hoy tenemos muchas más. Digo, y esto decanta de la misma manera que cada persona no tiene un empleo formal, porque no estamos teniendo laborales, no hay oferta, y van a caer en la economía popular, y van a caer cada vez en mejores situaciones. La gente hoy que está en riesgo de salud, o que salen de los penitenciarios, que salen de los lugares de salud, también van a caer en situaciones
Así que bueno, nada, eso es un poco lo que tenía para aportar, espero no haberme pasado. Perfecto, gracias Constanza. Bueno, llegamos al último panelista, porque se nos cayó uno. Salvo que haya vuelto, pero me parece que no. Compañero de camioneros, se desconectó. Así que bueno, pasamos al último, que es Roberto Beto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. Bueno, buenas noches a todos y todas. Gracias por invitarme. Siempre estas reuniones son buenas para reflexionar, para escuchar y conocer y aprender de otros compañeros que en general nos encontramos siempre con las urgencias, en los quilombos, como diríamos en sencillo, y muy pocas veces nos podemos sentar a reflexionar. La pandemia ha tenido la única ventaja que ha tenido, que podemos hablar más, tenemos más tiempo para poder juntarnos y reflexionar. Y sí que estos conversatorios, estos plenarios son buenos para eso. Bueno, yo quiero plantear algunas cuestiones, voy a plantear cuestiones generales, nada muy poco específico. Nosotros venimos de un gobierno neoliberal, pero más que de un gobierno neoliberal, de una oleada neoliberal que se impuso en el mundo en la década del 80, en la Argentina en la década del 90, después tuvimos 12 años de gobierno popular donde recompusimos un montón de cosas que habían destrozado, fundamentalmente tuvimos la capacidad de reconstruir organizaciones, de tener organizaciones mucho más potentes, desarrollar, recuperar derechos, pero no pudimos terminar fundamentalmente con algo, con los paradigmas establecidos por el neoliberalismo. Yo digo esto que es medio abstracto, pero me parece que es una de las cuestiones más importantes. Hubo una derrota cultural muy, muy fuerte, y me parece que tenemos que, si ahora lo pudimos sacar del gobierno e imponer un gobierno, un frente, que tiene como perspectiva recuperar conquistas de nuestro pueblo y avanzar y profundizar en los derechos de las mayorías populares, tenemos que empezar por entender esto. Que hayamos ganado el gobierno no quiere decir de que hayamos logrado cambiar los paradigmas neoliberales que están establecidos en la sociedad. Y entonces creo que una de las tareas centrales en la política es empezar a develar eso. Dicho esto, hay que decir que estamos en un contexto mundial bastante complejo. Si alguno vio la Asamblea de las Naciones Unidas el otro día y pudo aguantar todos los discursos, tiene un estómago de acero, haber escuchado a Trump, haber escuchado a Bolsonaro, fue una cosa espantosa, digo, eso es lo que, porque el neoliberalismo se presenta ahora mucho más autoritario, mucho más violento, que lo conocimos en la década del 80 y el 90. Así que es un fascismo neoliberal, diríamos, para poner un ejemplo más pragmático. Dicho esto, yo creo que hay algunas discusiones que hay que empezar a ver. La pandemia, después del liberalismo nos agarra la pandemia, pero la pandemia dejó algunas cosas en claro que son importantes a tener en cuenta para avanzar sobre el conjunto de la sociedad y poder empezar a atacar esos paradigmas. Por ejemplo, algo que dejó claro la pandemia, que los que producen la riqueza son los trabajadores. Algo que a algunos de nosotros nos parece absolutamente naturalizado, pero en la sociedad parecía que lo que producía la riqueza eran los bancos, era el capital financiero. Y sin embargo, la pandemia tiró todos esos paradigmas, los destruyó contra la pared, porque cuando los trabajadores no iban a trabajar no había riqueza. Entonces hay un primer punto que casi tendríamos que empezar a plantear, que hay que empezar a desarrollar, y que es volver al viejo paradigma, o mejor dicho, al viejo y nuevo paradigma, de que acá sin trabajadores no anda el sistema, no hay riqueza. Si los trabajadores no trabajan, el capital no se reproduce solo. Algo que siempre fue así, pero que estaba en discusión. Hoy ya no está más en discusión nuevamente. Y la importancia del Estado, ¿no?, que también se vio en esta pandemia como algo fundamental y central. Dicho esto, yo lo que sí vamos a salir de esta pandemia con una crisis monumental
monumental. Algunos dicen que va a ser peor que la crisis del 30. Ni yo viví, menos ustedes que son jóvenes, pero ni yo tampoco viví la crisis del 30. Ninguno de los que está acá vivió la crisis del 30, así que no sabemos cómo es, pero dicen que fue terrible. Y el problema es, ¿de qué manera salimos de esa crisis? Y acá yo quiero plantear tres temas que para mí son fundamentales, ideológicos, políticos, paradigmáticos, pero son tareas concretas, que hay que pelear, hay que ganar la calle cuando podamos ganarla, no ahora, que no podemos, para imponer y empezar a discutirlos ahora, porque si no, la salida de la pandemia va a ser con la lógica neoliberal, ¿no? Ya lo hemos escuchado a Labaña, lo que dijo. Y Labaña, que no es de los más profundos de neoliberal, muchachos, hay que perder derechos, porque ¿qué le va a hacer? Los próximos trabajadores, y no van a tener derecho porque hay que salir de esta crisis. Es decir, lo que te están diciendo es que la crisis la vamos a pagar nosotros. Esto es lo que. Entonces hay que empezar a discutir de qué manera, qué sociedad, qué tipo de lógicas paradigmáticas se van a imponer y qué tipo de políticas se van a imponer. Y yo voy a plantear tres cosas que para mí son centrales. La primera es, si los trabajadores somos los que producimos la riqueza, ¿por qué no somos los que participamos en las decisiones de cómo se constituye esa riqueza? Digo, yo hace algunos meses vengo planteando la necesidad, está en la Constitución argentina, de que los trabajadores no solamente participen en las ganancias, también que los trabajadores participen en lo que son las decisiones de las empresas. El capital, o los que ponen el capital, digo esto lo decía cuando se fundó las Naciones Unidas, la riqueza es capital más trabajo. Hay que ver si es capital más trabajo, habría que discutirlo mejor. Pero vamos a suponer que esa es la verdad. Entonces explíquenme por qué los trabajadores no son parte de los directorios, de la conducción de las empresas. ¿Por qué no son parte de las decisiones de cómo se produce? ¿Por qué no son parte de cómo, de qué manera y todos los mecanismos de seguridad que tienen que tener una empresa para que precisamente uno pueda trabajar y desarrollarse? Y obviamente de las ganancias. Digo, es necesario que avancemos en una ley que imponga la participación de los trabajadores, no solamente con comité de higiene y seguridad, que es algo que se estuvo discutiendo en esta pandemia, y que la provincia de Buenos Aires y Santa Fe lo tienen, pero que no lo tenemos en los demás lugares del país, y que todavía no hay una ley. Ahora la van a presentar los diputados obreros, Walter Correa, Hugo Yasky y Vanessa Sirleck, van a presentar una ley en este sentido, sino que también tienen que participar en los directorios de las empresas, tienen que participar en todas las decisiones de las empresas, porque somos parte de la producción de la riqueza. Digo, esta es una de las tareas centrales que, obviamente, los paradigmas neoliberales dicen, yo pongo la fábrica, mañana me la llevo, yo he hecho. ¿Por qué van a despedir a un trabajador que está produciendo riqueza si no hay motivos? Hay que acabar con el... Digo, esto existió en la Argentina, ¿no? Lo que estoy diciendo no es, parece otro mundo, pero en la Argentina existió, no, estaba prohibido el despido. Hay que extender la prohibición de los despidos. No es que tiene que estar por 3 meses, tiene que estar siempre. Los despidos, no, el patrón no puede despedir a un trabajador porque sí. Tiene que tener motivos serios para despedirlo. Y fundamentalmente los trabajadores tienen que por primera vez participar, o no por primera vez, porque ya hay algunas empresas donde participan. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas tiene directores obreros. Tienen que tener todas las empresas directores obreros. Digo, este es uno de los puntos centrales, a mi entender, que está en discusión. El segundo punto que quiero plantear para la salida de la crisis, pero hay que prepararlo ahora, tiene que ver fundamentalmente con las horas de trabajo. Cuando se concibió las 8 horas de trabajo, fue en un mundo donde la tecnología no estaba tan desarrollada. Si nosotros somos los que producimos la riqueza y la tecnología avanza, tenemos que trabajar menos, no trabajar más. Es inconcebible que haya trabajadores que trabajen 12, 14 horas y trabajadores que no trabajen o que no tengan empleo. Hay que reducir urgentemente. Ahora hay un proyecto que presentó Hugo Yasky de reducir. Argentina cuenta con 48 horas de jornada laboral semanal. Bate récord junto con Colombia, creo que en el planeta. Chile de Pineda tiene 40. Bueno, Yasky presenta ahora un proyecto, lo presentó, bajar a 40 horas, que es un avance fundamental, reducir 8 horas de trabajo. Habría que reducir más, porque el mundo
la del desarrollo tecnológico, si está al servicio de la humanidad y no al servicio del capital, tiene que ser para que trabajemos cada vez menos y podamos disfrutar de la vida, podamos disfrutar del ocio, podamos disfrutar de poder crear, de poder disfrutar del arte y poder ejercerlo y poder desarrollarnos como seres humanos. Es fundamental reducir la jornada laboral. Es fundamental que los trabajadores tomen como su programa la reducción inmediata de la jornada laboral. Ya ahora hay trabajadores como nosotros, por ejemplo, que estamos trabajando menos, muchos están trabajando menos. Y sobre esto hay que avanzar, hay que establecerlo como en la Constitución o en una ley que reduzca la de 48 a 40 y para seguir reduciéndola, no para dejar en 40 porque 40 es la jornada justa. En Europa nadie trabaja más de 35 horas, nadie. Digo porque no estamos planteando la Rusia de los soviets ni la Cuba de Fidel Castro y el Che Guevara. Estamos planteando algo que en el mismo sistema capitalista lo tolera y es posible. Y el tercer punto, para mí, de suma importancia, tiene que ver con la precariedad. La precariedad, hay que combatir la precariedad. Recién Marina decía, una de las cosas importantes que hubo en esta pandemia fue que rápidamente nos avivamos y impusimos una ley por el teletrabajo. Porque en realidad, es más, si hoy la tuviéramos que votar, seguro que no sale. Pero fuimos rápido y logramos aprobarla. Estuvo al borde de que se caiga esa ley. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque la tendencia del capital es precisamente a la precarización de las condiciones laborales. Millones de argentinos la viven, hoy la viven. Hay que empezar a romper con esa precarización, a través de tercerizaciones, a través del teletrabajo, a través de la precariedad del trabajo. Hay que empezar a romperla. Los trabajadores tienen que tener derechos. Todos los trabajos tienen que tener derechos establecidos, derecho por maternidad, derecho para poder estudiar, derechos para tener vacaciones, derechos para tener aguinaldo. Hay que extenderlo, no perderlos. Eso es lo que nos va a exigir el capital, que cedamos derechos, y nosotros tenemos que al revés, tenemos que profundizar los derechos. Hoy hay una ley que es muy importante, que es la del aporte solidario, que uno lo piensa y dice, mamma mía, estamos discutiendo que 8.000 personas hagan un aporte por única vez. Y la verdad, tiene que salir esa ley, tiene que salir. Pero no hay que quedarnos solamente en esa ley, porque acá lo que estamos discutiendo es un modelo de sociedad. No puede ser que el capital se apropie de toda la riqueza producida por nosotros. Y no solamente que se la apropia, después la contrabandean a islas, a paraísos fiscales. Porque eso también hay que empezar a batallar para romper esos paradigmas. Acá se habla de fugadores como si fueran pobre gente que se lleva plata afuera para no pagar impuestos. Como si no pagar impuestos. Digo, a ver, se están afanando la guita que nosotros producimos, la riqueza que nosotros producimos. Cuando un tipo se lleva valijas al exterior, es un contrabandista de la riqueza de todos los argentinos. No estamos en un país pobre. Estamos en un país lleno de pobreza, con muy pocos vivos que se quedan con la riqueza de todos los argentinos. Y esto es lo que hay que empezar a discutir. No la pobreza, como lo dijo recién una compañera, sino hay que discutir la riqueza. Porque el problema no es que somos pobres, el problema es que hay muy pocos ricos. Y esto pone en discusión algunas cosas que también estaban en la sociedad establecidas como justicia, como por ejemplo el 50-50. ¿No? Que nosotros muchas veces digo, ojalá lleguemos al 50-50. Ahora, si el 50-50 es 8.000 y 47 millones, nos están cagando. Digo, no puede ser que 8.000 se lleven la riqueza, el 50% de la riqueza y que los demás nos quedemos con el otro 50%. Ni siquiera así. Hay que empezar a discutir qué tipo de modelo de sociedad queremos, porque lo que está en discusión, esta pandemia puso eso. Y nos van a venir a decir que la única sociedad es la posible, que es la sociedad del fin del trabajo, que es la sociedad que es mentira que el fin del trabajo, porque hay algunos que laburan un montón y otros que no laburan nada, y hay un montón de trabajos que no se reconocen. Hay que discutir una sociedad ligada al trabajo, ligada al desarrollo humano, ligada a la creación de arte, de cultura, del tiempo libre, una sociedad donde todos podamos disfrutar y para poder tener una vida digna de ser vivida. Bueno, nada más.
Bueno, compañeros, compañeras, la verdad que con el Beto, este fue el último orador, la verdad que fue súper formativo todo lo que comentaron los oradores, porque comentaron muchísimo sobre las experiencias de lucha de los sectores que les toca representar, lo cual evidencia todo lo que costó haber conquistado tantos derechos y me parece también lo que falta. Pero bueno, la verdad que esta instancia, habiendo tantos también representantes de otras organizaciones en el chat, organizaciones presentes, la verdad que ha sido muy formativo para todos nosotros y nos invita también a pensar cómo poder de acá en adelante intentar conseguir esos derechos que nos faltan y la verdad que vale la pena, han demostrado con las experiencias que han contado que vale la pena pelear justamente por un mundo mejor y por los derechos laborales de todos y de todas. Tenemos algunas preguntitas, la verdad que van ya un largo tiempo de conversatorio, pero hay un par de preguntas que hicieron en el chat, así que por lo menos sería bueno darles lugar. Vos, Beto, mencionabas lo de la ley de teletrabajo, y le hicieron especialmente una pregunta a Agustina Paniza. Agustina, si estás por ahí, y la pregunta fue que, bueno, tras la ley de teletrabajo, que le dieron mucha dedicación los medios, a las quejas de los sectores empresarios, la pregunta que te hacían es cómo evaluás esta nueva ley y si considerás que es necesario que esto se extienda al empleo público. Esa fue la pregunta puntual que hicieron. Bien. Qué bueno, porque fue algo que me olvidé de contar. Lo hago medio breve, así podemos ir a las preguntas. Pero efectivamente, una de las cuestiones de la ley de teletrabajo que planteamos las organizaciones sindicales estatales es que justamente la regulación excluya la regulación del Estado, justamente porque nosotros tenemos convenios propios, por lo cual esa discusión se debería llevar al ámbito paritario. En ese sentido, desde ATE Capital tenemos una posición bastante laburada, de hecho hay compañeros que estaban presentes que han laburado en esa posición, que tiene que ver con que primero consideramos que el teletrabajo en el ámbito estatal tiene que estar restringido, es decir, tiene que ser una modalidad que no sea la principal de contratación, ni tampoco la de ningún programa o ministerio la principal modalidad. Nosotros venimos discutiendo, en el ámbito nacional se está empezando a abrir esa discusión en lo que es función pública, en lo que es la discusión paritaria, para que se pueda regular, porque como saben, actualmente es bastante grande la cantidad del porcentaje de trabajadores, tanto en la Administración Nacional como en la Administración de la Ciudad de Buenos Aires, que ya están teletrabajando. Es decir, esto está sucediendo, pero no tenemos esa regulación, más allá de que tomamos como piso lo que dispone la ley de teletrabajo a nivel nacional. Y en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, lo que sucede es que hay algunos proyectos de ley dando vueltas, entre ellos algunos del PRO. El problema que tenemos es que eso, primero el gobierno de la ciudad no quiere avanzar en esa discusión todavía. Hay por parte del Frente de Todos, se está laburando en un proyecto, estamos en diálogo con la Comisión de Trabajo para acercar nuestra mirada y nuestra discusión. Sí, lo que me parece importante decir, más allá de la regulación en particular, en un ámbito donde tenemos compañeros de organizaciones sindicales, es que si bien la ley de teletrabajo plantea la igualdad de derechos en el ámbito de trabajo remoto como el que tenemos en los ámbitos de trabajo real, no podemos escapar a la cuestión de que primero todo derecho laboral requiere del conocimiento y de la lucha que vemos las organizaciones sindicales para que esos derechos se hagan efectivos, ¿no? No alcanza solamente con la letra para que eso se respete. Y lo que no podemos perder de vista en el ámbito estatal es que justamente un Estado que tiene que llegar a la población es un poco contrario a pensarnos a todos, cada uno desde sus casas, en la individualidad. Por eso pensamos en una alternativa que sea excepcional y que los trabajadores también tengan o que sea una modalidad mixta, por ejemplo, que uno tenga algunos días en su casa, según la tarea. No todas las tareas se pueden hacer de manera remota. De hecho, hoy hay muchos trabajadores que están solamente con tareas presencial y otros con modalidad mixta. Y la otra cuestión tiene que ver con la actividad gremial, ¿no? Porque si bien uno puede ser elegido, y lo que plantea la ley de teletrabajo es que se le asigne, por ejemplo, un edificio físico, más allá de que esté en su casa, para poder ser elegido, bien sabemos que hay algo irreemplazable de la experiencia de organización presencial, de la experiencia colectiva, del conocerse de los trabajadores y trabajadoras. Me cuesta imaginarme a un trabajador que no conozca cara a cara a sus compañeros, que no tenga una experiencia de trabajo que los asemeje, porque también el delegado de base
tiene esa cuestión de poder conocer la realidad de sus compañeros sin tener alguna experiencia presencial. Creo que son desafíos que tenemos por delante, y creo que la ley es una herramienta, sobre todo como bien se leyó políticamente, que decían Marina y Beto. No es casual que las organizaciones empresarias hayan estado tan en contra de esta ley, porque claramente pone un límite a esa expectativa que tenía el sector empresarial y que también tenía el gobierno de la ciudad, de que sea como una modalidad de precarización más. El gobierno de la ciudad no quiere avanzar en esa discusión porque va a tener que garantizarnos a los trabajadores y trabajadoras todos esos elementos de trabajo y que hoy no se está garantizando. Eso básicamente como para sintetizar. Bien, perfecto, Agustina, muchas gracias por la respuesta. Estoy con unos microcortes, perdí el final, de hecho, Agustina, así que Quito, metele. Dale, hicieron un par de preguntas en relación bueno, directamente a los representantes de la economía popular, pusieron ahí en el chat. ¿Cómo podemos hacer para revertir esta situación que nombra Juan Grabois, de que el Estado está perdiendo capacidad de planificar, y qué tipos de dispositivos de socialización de los cuidados imagina? Bueno, está más destinado a la compañía de la economía popular. Marina, vos habías levantado la mano, no sé si querías intervenir. Bueno, de paso, ya que hicimos estas preguntas, justo capaz que querés responder algo al respecto. Tenés el micrófono apagado, Marina. Mari, ahí te podés desmutear. Ahí está, gracias. Las dos preguntas se resumen en una. Me pareció, levanté la mano cuando leí la pregunta que hicieron sobre cómo hacemos para que el Estado empiece a hacer, y traigo lo que había dicho al principio, que tiene que ver con de qué manera nosotros construimos política, ¿no? Nosotros siempre, desde el movimiento, siempre pensamos y venimos disfrutando esto de la construcción de política pública comunitaria o de la política pública no estatal, inicialmente, ¿no? Ahora somos parte del Estado y tenemos que refigurar esto. Creo que es muy importante que el Estado pueda incorporar a quienes hacen, porque durante la pandemia y mucho antes, nosotros hemos podido generar política pública no estatal, muchas veces ante la ausencia del Estado, y generamos no solamente proyectos escritos, salidas a esta pandemia, salidas a esta crisis, sino que previamente, digo, la construcción, por ejemplo, pongo un ejemplo muy, muy sencillito, y ahí avanzo con el sistema integral de cuidados, que es una de las propuestas que tenemos. Es la central de emergencias villeras. Se pensó específicamente desde 54 días de acampe y de huelga de hambre de la carpa villera en el Obelisco. Nosotros, ante una situación de emergencia, de muerte, de dolor de nuestras villas, lo que exigimos fue la incorporación de una herramienta comunitaria. Nosotros superamos en el desarrollo mismo de la central de emergencias villeras, superamos la política pública del sistema de emergencias en la ciudad de Buenos Aires, en relación a la humanidad, en relación al cooperativismo, en relación a la tenencia colectiva de los medios de trabajo, en relación a la cooperación, en relación a la cantidad de compañeros que hemos podido incluir, fomentando el desarrollo y fomentando la construcción de salud popular. Y permanentemente convidamos al gobierno de la ciudad que incorpore esta herramienta del hacer popular
a su sistema de emergencias, que puede incorporar ese conocimiento construido desde el piso mismo, desde la villa misma, desde los saberes constituidos de los compañeros y las compañeras que lo constituyen, a un sistema de emergencias. Esta es la superación del Estado no haciendo. No importa que nosotros seamos parte fundante, o sea, parte de la estructura del Estado. Tenemos que poder parir, construir políticas públicas conjuntamente entre las organizaciones que hacemos y el Estado que pretende hacer en función de la desigualdad. No lo veo posible en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires se empeña a luchar contra el trabajo y contra los trabajadores, está decidido y decidida a hacerlo. Ahora, en relación al sistema integral de cuidados, nosotros hemos desplegado una inmensa cantidad de herramientas de cuidados que están profesionalizados por medio, por ejemplo, del Instituto de la Economía Popular, de la Escuela Nacional de Cuidados, en relación a educadoras populares en primera infancia, en relación al acompañamiento terapéutico en adultos mayores, en relación con la organización de las personas con discapacidad, en relación a la profesionalización de los cuidados y la emergencia alimentaria, en relación, bueno, a la salud, a la construcción de salud popular. Todo ese cuerpo teórico, práctico que hemos construido tiene que ser parte de un sistema integral reconocido, no solamente simbólico, sino monetariamente, y pasar a generar prestaciones o servicios comunitarios que excedan incluso los barrios populares. Ese es un sistema integral de cuidados y, por supuesto, el reconocimiento de la tarea que puertas adentro, porque para nosotros lo doméstico nos encierra y no nos permite lo político, ¿no? Venimos luchando que lo personal es político hace muchísimos años, hace más de un siglo, así que no hablaría de trabajo doméstico, pero las tareas de cuidado tienen que poder ser reconocidas y tienen que poder ser reconocidas a nivel comunitario. La construcción de espacios de primera infancia, la construcción de herramientas de acompañamiento en salud son imprescindibles para el desarrollo del trabajo, para el fortalecimiento del trabajo y los trabajadores en la ciudad de Buenos Aires, y también para la profesionalización de esos cuidados a nivel social. Bueno, muchísimas gracias, Marina. Sobre estas dos preguntas que hicieron, sobre qué tipo de dispositivos de socialización de cuidados se imaginan, sobre lo que el Estado está perdiendo capacidad de planificar, le preguntamos a Dina y a Coti si tienen algo para aportar sobre esto, cortito, porque ya vamos 2 horas de conversatorio, pero creo que ya tienen algo para aportar en relación a esto. Sí, ahí respecto a los dichos de Juan, bueno, el compañero Juan plantea la planificación y nosotros los tomamos. Los movimientos sociales y los sindicatos propusimos un plan de desarrollo integral que recupere la planificación, ¿no? Con presupuesto, con plazos, con objetivos. Y creo que si no se avanza en las políticas de tierra, techo y trabajo es por falta justamente de voluntad política. Se debe avanzar con metas concretas. ¿Cuántos lotes se van a hacer en el 2021? ¿Cuántas cloacas se van a poner? Eso son exigencias que si no se avanza, que una exigencia, pero que si no se avanza es claramente porque no hay voluntad política. Si no discutimos que el problema son las tomas, la verdad que lo que hay que discutir es la falta de vivienda, y la respuesta es planificar respuestas justamente para garantizar el derecho a la vivienda. ¿Se escucha ahí? Se escucha, Coti, se escucha. Un cachitín, solamente un aporte nada más a lo que preguntaba Cintia, muy corto y claro. Voy a tomar 2 cosas. Primero, el desafío más grande que tenemos para poder revertir eso es la falta de capacidad del Estado en
actuar, en el hacer, tiene que ver con dos ejes. El primero, en las organizaciones sociales, trabajar con nuestros compañeros y compañeras que hoy sí ocupan lugares en el Estado, de la no desviación del militante, que es algo que venimos laburando hace un montón en formaciones, y lo tenemos muy en claro, que eso es algo que hay que batallar, y que no hay que permitir que nuestros compañeros y compañeras se dejen enrocar por el sistema justamente estatal, burocrático, lento y demás. Eso es uno de los ejes principales. Sabemos que el Estado es un engranaje que viene de es muy viejo, hay que pelearlo desde adentro con esos compañeros y compañeras, pero por otro lado también es no tener miedo a que si bien nosotros acompañamos y apoyamos este gobierno nacional, sí tenemos que saber cuándo hay que plantarse, cuándo hay que criticarlo y cuándo hay que salir a marcar la cancha de que las cosas no están funcionando. Eso nada más. Bueno, compas, compañeros, compañeras, ahora sí, ya cerramos porque van más de 2 horas de conversatorio. La verdad que creo hubo aproximadamente 150, 160 personas en el momento donde más gente hubo, así que podemos decir que superó las expectativas. No queda más que palabras de agradecimiento para los oradores que, como dije antes, nos contaron historia de lucha, trayectoria de los trabajadores que representan, y nos también enmarcaron en una situación que nos muestra de que hace falta seguir luchando. Así que creo que fue súper formativo para todos y para todas, excelentes las intervenciones. Mencionar de que mañana está el panel de cierre, 15 horas, Juan Grabois, Jair Hackman, Vicky Freire y Ofelia. Obviamente que todos y todas invitadas al panel de cierre, los oradores también. Y nada, vamos cerrando. Muchísimas gracias, compañeros, por haber estado, y bueno, nos vemos en la lucha, compañeros y compañeras. Vamos para adelante. Gracias a todos. Todas.